Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. Soy libre. Libro de David Icke. Capítulo 4. Las profundidades del mal. Confío en que usted disfrutará algunas risas a medida que este libro progresa porque el humor es muy importante. Es un antídoto estupendo para el miedo y pone en perspectiva todos estos eventos y áreas de nuestras vidas que nos aterrorizan, controlan nuestro pensamiento y nos causan dolor emocional. Cuando se someten al humor, la mayoría de las cosas que tomamos en serio se muestran como realmente son, absolutamente absurdas. Sin embargo, en este capítulo no hay risas. Algunas cosas son tan grotescas, tan más allá de la imaginación de cualquiera dentro de 1000 millas de cierto equilibrio mental y emocional, que ese humor no se aplica y no se puede aplicar. En mis años de hablar y escribir sobre estos asuntos espirituales y de conspiración me he resistido a usar la palabra mal. Incluso ahora enfatizo que lo que llamamos el mal es un desequilibrio en extremo negativo en la conciencia y las personas en ese estado pueden cambiar y cambian. El mal no es para siempre. Lo es mientras esas mentes decidan quedarse en ese estado de ser. Pero a la luz, o más bien la oscuridad, de lo que estoy a punto de delinear, la sensación que da esa palabra mal parece tan apropiada. De hecho, nosotros estamos hablando las mismas profundidades de mal. Las personas que desean dominar el mundo y controlar las vidas y el pensamiento, lo mismo, de miles de millones están seriamente desequilibradas. Muchos de ellos son psicópatas. Es esencial comprender esto si vamos a apreciar cómo es posible sentarse fríamente y organizar la manipulación de guerras, hambruna y enfermedad, que traen incalculable sufrimiento y miseria al planeta Tierra. Ni tal estado mental se manifiesta solamente en un aspecto de su comportamiento. Afecta su esencia entera. Nada confirma esto más que la creación de robots humanos a través del control mental y la tortura casi inimaginable a la que están sujetos. La información sobre esto empezó a lloverme desde varias fuentes aisladas mientras estaba escribiendo este libro y me siento obligado a compartirla con usted. Entonces usted verá la escala del mal al que nosotros, la raza humana, hemos cedido el control sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. El conocimiento no es positivo o negativo, es siempre neutral. Como los conocimientos se usan es lo positivo o negativo. Los mismos conocimientos que pueden crear armas de destrucción masiva también pueden ser aplicados para producir la tecnología de energía gratis que puede proveer toda la energía y calefacción que necesitamos a prácticamente ningún coste ni daño para el medio ambiente. Así es con lo que llamamos conocimientos esotéricos que algunas personas mal dirigidas descartan y condenan como las ciencias ocultas, una palabra, a propósito, que simplemente significa escondidas. Califican estos conocimientos como el trabajo del diablo. Otros parecen creer, ingenuamente, que los conocimientos esotéricos son por su naturaleza espirituales y de la luz. No son ni buenos ni malos, solo son. Son solamente los conocimientos de la naturaleza de la vida y la conciencia. Pueden usarse para liberar la conciencia de sus limitaciones autoimpuestas de potencial y percepción, o pueden usarse para inspirar ese mismo sentido de la limitación y la impotencia. Estos conocimientos, los temas que son revelados en este libro, son tan viejos como la creación e incluso en el periodo desesperadamente breve descrito por lo que nosotros llamamos la historia registrada puede trazarse hacia atrás a miles de años antes de Cristo hasta las civilizaciones de la antigua Sumeria, Babilonia, Egipto, Grecia, y cada otra cultura por todo el mundo. Las variaciones del núcleo básico de este conocimiento y sus versiones adulteradas y manipuladas formaron la base de todas las religiones. Solo cambiaron los nombres, eso es todo. Los temas, las afirmaciones y ceremonias del cristianismo, por ejemplo, se originan en las civilizaciones que precedían al dogma cristiano por mucho tiempo. El mundo precristiano abundaba en historias de hijos de Dios nacidos de una virgen que murieron así que nuestros pecados podrían ser perdonados. El fundador del cristianismo, San Pablo, se llamaba en realidad Saúl de Tarso. Se crió en Asia Menor donde veneraban a un dios llamado Dionisio de quien se dijo que era prácticamente todo lo que Pablo afirmó de Jesús después. De Dionisio se dijo que era un hijo de Dios que murió para salvar el mundo. San Pablo reemplazó el nombre Dionisio con Jesús y le dio los mismos atributos y los mitos.
Así nació el cristianismo y casi 2000 años después todavía controla las mentes, directamente o indirectamente, de miles de millones hoy. Es un truco de timador y nadie es más timado que la mayoría de los sacerdotes y los clérigos que lo promocionan. Para más detalles ver La rebelión de los robots. Los ejércitos de dominación pronto tomaron el control del cristianismo y lo convirtieron en un vehículo de control masivo. Todo el que expresó opiniones que desafiaron sus tonterías fabricadas fue eliminado sistemáticamente, sobre todo a través de la Inquisición que quemó como herejes a aquellos que no eran vistos como verdaderos cristianos. La definición de verdadero era seguir sin cuestionar la doctrina impuesta por el Papa. Los conocimientos esotéricos, las verdades básicas de quiénes somos, de dónde vinimos, y qué estamos haciendo aquí, han sido acaparados por la minoría, en una forma retorcida, por al menos miles de años para retener las masas en la ignorancia de estas cosas. Cuando el cristianismo fue inventado y condenó las ciencias ocultas, con tanta violencia, los conocimientos no fueron sino eliminados la conciencia de las masas. Cuando el cristianismo continuó exportando su credo a través de la muerte y la destrucción a las Américas, a África, a Australia, etc., los conocimientos esotéricos se perdieron aún más a medida que las culturas nativas fueron destruidas y cristianizadas. Esto era perfecto para la fuerza manipuladora porque ahora podían tener prácticamente un monopolio sobre los conocimientos y su potencial para controlar y explotar porque las personas en general eran ya sea retenidas en la ignorancia o bien condicionadas a ver tales conocimientos como malignos. Una consecuencia de esto fue la tortura y el asesinato masivo de brujas. Los niveles avanzados de este conocimiento se habían transmitido a través de las ceremonias de iniciación secretas a los pocos elegidos en las escuelas de misterios de Babilonia, Egipto, Grecia, etc., e indudablemente mucho antes en civilizaciones no registradas por historia oficial. Cuando los siglos pasaron, y el cristianismo retiró los conocimientos del ruedo público, el trabajo de estas escuelas de misterios evolucionó en la enorme red de sociedades secretas que vemos hoy que incluía a los francmasones y los caballeros de Malta, que controlan ambos al Papa y el Vaticano. Qué manera tan estupenda dirigir e influir en el comportamiento de todos esos católicos romanos mundialmente. Si un Papa no sigue el juego, es eliminado, como con el homicidio del Papa Juan Pablo I, en 1978, vea. Y la verdad lo hará libres. La red moderna de francmasones son solamente los conocimientos antiguos bajo la apariencia de un club de caballeros. En la época de las cruzadas, aparecieron varias órdenes de caballeros, las más famosas de las cuales eran los caballeros templarios. Llevaban el símbolo de la cruz roja sobre fondo blanco que simbolizaba sangre y semen y representaba sus conocimientos del poder de la energía sexual, la fuerza creativa, sea el positivo o negativo en su uso. Los templarios afirmaban ser una organización cristiana, una simple cortina de humo para sus conocimientos secretos y las creencias que se originaron en el antiguo Egipto y antes. Fueron purgados por el Papa y el Rey de Francia, pero continuaron operando como una red subterránea hasta que volvieron a emerger públicamente como los francmasones. Esta es la misma organización, los caballeros templarios bajo otro nombre, y una de las más importantes herramientas de la élite global para la manipulación del mundo. No es ninguna coincidencia que la bandera de Inglaterra sea la cruz roja sobre fondo blanco, ni que esta misma bandera fue enarbolada por Cristóbal Colón cuando descubrió las islas del continente americano. Él no estaba buscando la India solo para encontrar las Antillas. Sabía exactamente dónde estaba yendo porque tenía los mapas que habían sido transmitidos a través de la red de sociedades secretas, de las que él era miembro, vea. Y la verdad los hará libres. La existencia de América era conocida mucho antes de que fuera descubierta oficialmente. La historia solo había sido escrita para suprimir este hecho y todas las preguntas que emergerían de eso. Aquellos que reciben los conocimientos en las ceremonias de iniciación se dice que son iluminados, y esto dio a luz al nombre de una fuerza principal dentro de la conspiración, los Illuminati. Así que aquí estamos en el mundo moderno con una red de sociedades secretas que, en la cima de la pirámide, son todas la misma organización que trabaja con los mismos conocimientos para el mismo fin, el control del mundo. Por supuesto, la mayoría de sus miembros no tienen ninguna idea de que este es el caso porque nunca progresan más allá de los niveles más bajos de iniciación y son por lo tanto retenidos en la ignorancia de con que están involucrados. Como ya he enfatizado,
Las personas que van a su logia de francmasones local y arremangan la pierna de su pantalón son la fachada, el velo, para lo que está ocurriendo realmente en la cima. Las ceremonias de iniciación son muy negras y raras incluso en los niveles más bajos y se ponen más y más así cuanto más alto va usted. Una sociedad secreta infame y siniestra dentro de la red es la Sociedad de Calavera y Huesos, Skull and Bone Society, ubicada en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. La bandera de la calavera y las tibias cruzadas era también una bandera de los templarios. En la Sociedad de Calavera y Huesos, cuyos cuarteles generales son conocidos, apropiadamente, como la tumba, estudiantes cuidadosamente seleccionados son iniciados y, sorpresa, sorpresa, tantos de ellos terminan en puestos de poder. George Bush, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica por 3 términos en el cargo, incluyendo los 2 atribuida a Ronald Reagan oficialmente, es miembro de Calavera y Huesos. Él, como todo lo resto, habría sido iniciado estando tendido desnudo en un ataúd con una cinta atada a su pene mientras se masturbó y gritó detalles de sus hazañas sexuales. No tengo ningún problema con alguien que hace algo en tanto no lo impongan a otras personas. Es asunto de ellos. Pero este no es solo un grupo de personas que deciden estimularse sexualmente en maneras que los excitan. Va mucho, mucho más allá de eso. Una pregunta que constantemente, y de modo comprensible, se me pregunta es: ¿quiénes son estas personas que controlan la cima de la pirámide? La respuesta es que son los pocos elegidos que son iniciados en los niveles más altos de la red de sociedades secretas a través de los que todas las otras áreas de la sociedad, la banca, la empresa, la política, los medios de comunicación, los organismos de inteligencia, los ejércitos, y la educación, son controladas, asegurando que los representantes de la red son nombrados para los puestos más importantes o manipulan a las personas en esos puestos. El conjunto del Grupo Bilderberg, Instituto Real de Asuntos Internacionales en Londres, Royal Institute of International Affairs, RIA, Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Council on Foreign Relations, CFR, Comisión Trilateral, de los Estados Unidos, Europa, Japón, Trilateral Commission OTC, es supervisado por una sociedad secreta llamada la Mesa Redonda, de Round Table, que es, en sí misma, parte de la red global en conjunto. Cada generación de manipuladores escoge la próxima generación y le pasa las llaves del reino. En los niveles selectos también hay varias familias, incluyendo los Rockefeller y la Casa Rothschild, de las que muchos de la élite son seleccionados en cada generación. En la cima de la pirámide, y efectivamente en otros niveles, también, la mentalidad detrás de la manipulación está basada en el satanismo y magia negra. Yo lo llamo el culto del ojo que todo lo ve porque su símbolo mejor conocido es una pirámide y un ojo que todo lo ve, el mismo dibujo que usted encontrará en el billete de $1 de los Estados Unidos, figura 3. Figura 3. El billete de $1. La orden de imprimir el símbolo de un culto de magia negra global sobre cada billete de $1 fue hecha por ese representante de la élite y masón de grado 33, Franklin D. Roosevelt, mientras era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en 1935. Este mismo símbolo es también el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Qué apropiado dado que este culto del ojo que todo lo ve controla los Estados Unidos y sus sistemas bancario y financiero. El símbolo, como el culto, se remonta a la antigüedad. Solo estamos experimentando la versión moderna de él. El tema común de la conspiración a través de los siglos es una conciencia masivamente desequilibrada que opera en este mundo a través de las mentes de las personas abiertas a tal posesión. Usted podría dar un paso hacia atrás en asombro e incredulidad cuando lee esto por primera vez, pero desgraciadamente es verdad. Este es el estado de mente satánico que lleva la voz cantante actualmente sobre el planeta Tierra y eso explica tanto sobre qué ocurre aquí. El ojo que todo lo ve, en la cima de la pirámide, es simbólico de esta conciencia muy negativa que es conocida bajo muchos diferentes nombres y apariencias a lo largo de todas las religiones del mundo y las leyendas antiguas. Los egipcios, por ejemplo, llamaron a esta fuerza Set. Los conocimientos de cómo manipular la conciencia humana, colectiva e individualmente, han sido acumulados y transmitidos como una batuta durante miles de años en los niveles más altos de la red de sociedades secretas y por tanto ahora este conocimiento es inmenso.
Se usan para manipularnos a través del manejo de la información y la publicidad vía el uso cuidadoso de palabras claves y frases, sonidos, colores, hipnosis y símbolos, los últimos de los cuales afectan fundamentalmente la psique. Esto es el porqué de que los símbolos utilizados hoy por esta red son exactamente los mismos que fueron usados y mantenidos sagrados en el mundo antiguo. La esvástica nazi es un símbolo esotérico antiguo que, en su forma original, es positivo. Pero los nazis lo dieron vuelta para simbolizar lo negativo. Solo mirar símbolos puede tener un efecto fuerte sobre la mente y los nazis sabían eso. El movimiento nazi entero estaba basado en sociedades secretas siniestras y el abuso de conocimientos esotéricos. Eran satanistas porque ellos, también, estaban conectados con el culto del ojo que todo lo ve. Así como la jerarquía que controlaba a los estadounidenses, franceses, británicos y rusos, que se opusieron a ellos. Como he mostrado en otros libros, la habilidad de convertir a alguien en un robot mediante la programación de la mente ha sido comprendida por un tiempo muy largo y se está haciendo más sofisticada y avanzada con cada año. Mucho conocimiento fue llevado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por los genetistas y controladores de mente nazis que fueron sacados fuera de Alemania después de 1945 por una operación de inteligencia británico-estadounidense conocida como la Operación Paperclip. Como digo, la mentalidad nazi no terminó en 1943, simplemente se puso batas blancas y trajes de oficina. Las personas que usan los conocimientos esotéricos positivamente son capaces de escuchar la guía psíquica y ver otras dimensiones. Otros pueden dejar sus cuerpos y experimentar esas dimensiones en un estado no físico, para sintonizar su conciencia en el futuro, como con Nostradamus, y para proyectar formas de pensamiento poderosas que afectan el mundo positivamente. Aquellos que usan este conocimiento negativamente pueden hacer precisamente lo mismo. Lo que llamamos vudú es la habilidad de implantar formas de pensamiento en el campo de energía de otra persona, causándoles enfermedad, dolor o angustia mental y emocional. La mente controla el cuerpo y por tanto es posible programar la mente de alguien para hacer al cuerpo morir. Así es como algunas figuras públicas mueren de causas naturales, en los momentos más convenientes desde el punto de vista de la élite. Esto me trae a la información de la que usted realmente debe estar al tanto. En todo el mundo millones de esclavos zombies de mente controlada están bajo la influencia constante de aquellos en la red secreta que los han programado o conocen los medios para activar esa programación. Estos esclavos incluyen a hombres, mujeres y niños tan pequeños como de 2 y 3 años. Cientos de miles de personas se pierden cada año en los Estados Unidos para nunca ser vistas otra vez. Aún más lo hacen en Sudamérica y en otros lugares. ¿Qué pasa a estas personas? Algunos de ellos son secuestrados por los organismos de inteligencia, controlados por la élite y sus ramales y usados para experimentación genética estilo nazi y proyectos de control mental. Muchas, si al menos muchas, de las personas que hablan sobre ser secuestradas por extraterrestres y llevadas en naves espaciales para experimentación han sido secuestradas por seres humanos en realidad. Secuestrar a alguien, borrar esa memoria de su mente, y reemplazarla con una sugerencia hipnótica de que fue secuestrado por extraterrestres, es juego de niños hoy para estas personas que trabajan en los establecimientos militares y científicos secretos en los Estados Unidos, el Reino Unido, y alrededor del mundo. Cuando esas personas se vuelven conscientes creen genuinamente que fueron secuestradas por extraterrestres, cuando, de hecho, era realmente una sugerencia hipnótica muy poderosa. Se ha encontrado que a muchos les han implantado microchips. El miedo de alienígenas extraterrestres es otro aspecto de la manipulación de la percepción humana en el camino hacia el control total. Están planeando revelar los detalles de una invasión extraterrestre de la Tierra para justificar la creación inmediata de un gobierno y ejército mundiales. Sálvenos de los alienígenas. Ya estamos siendo condicionados para esto y la red de investigación de ovnis está siendo usada para difundir esta desinformación, como lo es Hollywood a través de películas como Día de la Independencia. Puedo imaginarme la escena ahora. El presidente de los Estados Unidos con rostro sombrío y tono ominoso anuncia que el conocimiento de la actividad extraterrestre ha sido ocultado por décadas para evitar el pánico mundial. Pero ahora la situación es tan grave que el mundo tiene que ser advertido de la amenaza inminente de una invasión extraterrestre. La única manera de enfrentar esta amenaza, se nos dirá,
es olvidar nuestras diferencias y juntarnos como, uno, gobierno mundial y ejército mundial. No digo que rechazo la idea de los secuestros por extraterrestres, ni que tienen una participación importante en la manipulación de este mundo. Creo que sí la tienen. El punto que deseo enfatizar es que esta situación puede usarse para embaucarnos para aceptar cosas que normalmente no aceptaríamos tan fácilmente, como un ejército mundial, gobierno, etc. Estoy cada vez más convencido que lejos de invadir la Tierra hoy, los extraterrestres han estado aquí durante miles de años por lo menos, y en muchas formas. Mi próximo libro incluirá más detalles sobre esto. Un método para crear robots humanos es llamado desorden de personalidad múltiple, Multiple Personality Disorder, MPD, también conocido como el desorden de identidad disociativa, Dissociative Identity Disorder DID. Esto supone dividir la mente de una persona en una serie de personalidades programadas, cada una de los cuales es gatillada, activada, por una palabra, oración, sonido o movimiento. Cada compartimiento de la mente está aislado de los otros. Así que en un minuto usted está operando en cierta personalidad, y el próximo, después de la palabra o movimiento de gatillo, usted conmuta a otra. Es como mover un dial en la radio y elegir otra estación. Lo que es más, a menos que usted sea hábilmente desprogramado, usted no recuerda nada a medida el dial se sigue moviendo. Es exactamente el mismo principio como compartimentar la pirámide mundial en la manera que describí antes. Incluso esta técnica es primitiva comparada con los más recientes métodos. Las personas, o más bien zombies, en un estado programado se usan para muchas cosas. Son activados para ejecutar asesinatos, como con los asesinos de John Lennon y Robert Kennedy. Esto es el porqué de que tantos asesinatos son llevados a cabo por las personas con el mismo perfil mental, los supuestos locos solitarios. Ellos no serían solitarios ni, en la mayoría de los casos, dementes si les permitieran vivir en su estado natural. Son seres programados, a menudo, como veremos, desde la infancia. Por este método, usted puede colocar una bomba terrorista, por ejemplo, y asegurarse que la persona a quien usted quiere que se culpe por eso esté en el lugar correcto en el momento correcto para ser culpada y acusada del ultraje. Usted también puede programar la mente de esa persona mientras está en custodia para asegurarse que incluso él piense que estaba involucrado. El infame controlador de la mente de la Agencia Central de Inteligencia llamado Dr. Louis Jolin West, alias Yali, Alegre, que es protagonista frecuentemente en Y la verdad los hará libres, parece, estado trabajando con Timothy M. Sebeig, el exsoldado de los Estados Unidos con microchip que es acusado del atentado de Oklahoma. West fue involucrado con el atroz proyecto de control mental del gobierno de los Estados Unidos conocido como MK Ultra y uno de sus partidarios más entusiastas era el entonces gobernador de California y posterior presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan. Hemos visto también una avalancha de locos solitarios en varios países que cometen asesinato en masa al volverse aparentemente locos con armas de fuego. En el Reino Unido hemos tenido ejemplos horrendos de esto en los pueblos pequeños de Hungerford en Berkshire y Dunblane en Escocia. Un loco, llamado Thomas Hamilton entró en una escuela en Dunblane y abrió fuego contra niños pequeños en el gimnasio. El efecto sobre la psiquis colectiva de cientos de millones de personas a través del mundo, especialmente, por supuesto, en el Reino Unido, fue pasmoso. Poco después de eso vino la masacre en Port Arthur, un pueblo pequeño en Tasmania, Australia, cuando otros pistoleros solitarios se volvieron locos. Esto fue seguido en Inglaterra por un tipo que atacó a niños y sus profesores con un machete en una escuela en Wolverhampton. ¿Qué ocurre aquí? Mire los perfiles de tales personas. Tienen un trasfondo de ser un poco extraño o tonto, sin tener todos los tornillos, como los vecinos describieron al asesino de Port Arthur, Martin Bryant. Esto es perfecto cuando usted quiere que ellos y sus horrores sean descartados como el trabajo de un loco solitario. En el caso de Bryant acababa de regresar de una estadía de 2 semanas en los Estados Unidos cuando se volvió loco con su arma de fuego. Las personas cercanas a él dijeron que su carácter había cambiado después de que él regresó de los Estados Unidos. Se ha mostrado que grupos terroristas como el IRA tienen lo que llaman durmientes, personas que se esconden sin usar por años, incluso décadas, hasta que llegan las circunstancias en las que ellos y su pantalla pueden ser explotadas para una tarea especial.
Es lo mismo en este mundo de control mental. Hay personas programadas para vivir en la comunidad con cierto perfil de carácter hasta que llega el momento cuando pueden ser usadas. Son conocidas en el gremio como ojos muertos. No tienen ninguna idea de que están siendo usados de este modo porque ellos no están en control de sus mentes, sino sus programadores. Hay tantas preguntas sin respuesta, curiosamente, sobre por qué al asesino de Dunblane, Thomas Hamilton, le fue permitido tener armas de fuego legalmente cuando su comportamiento extraño debería haber asegurado que su licencia fuera rechazada. ¿Y por qué la policía de Port Arthur tardó 1 hora en responder cuando el lugar de la masacre estaba cerca de la estación de policía y habían sido informados en unos minutos de los primeros tiros de Bryant? También, Bryant, Hamilton y tantas otras personas que se vuelven locos de este modo están tomando la droga Prozac según se informa, un antidepresivo extensamente recetado producido por Eli Lilly, una compañía estrechamente conectada con George Bush. Los efectos secundarios incluyen nerviosismo, ansiedad, tendencias suicidas, hipomanía y comportamiento violento cuando la droga es retirada. Los doctores son advertidos de no recetar Prozac a alguien con un historial de manía. Así que, ¿cuál es la motivación detrás de tales masacres? Respuesta: la manipulación de la mente y las emociones. ¿Dónde tuvieron lugar estos asesinatos en serie? No en las áreas de Lampa de Londres, Glasgow o Sydney, sino en pequeñas comunidades tranquilas donde todos se sentían perfectamente seguros. Del mismo modo, la bomba DMC-8 no fue colocada en Nueva York o Washington, sino en Oklahoma. Nos aconsejarían que no subestimáramos el efecto en la psique colectiva en términos de miedo y un deseo para que las autoridades protejan a las personas de ese miedo. Eso representa más cámaras en las calles y más guardias de seguridad y cámaras en escuelas con el propósito de que los niños sean educados para aceptar la cultura de ser protegidos del peligro por la autoridad del hermano grande. Un titular de portada en, pienso, el Daily Mail de Londres abarcaba la misma reacción que los manipuladores querían estimular. Dijo después de los asesinatos de Australia, ya ningún lugar del mundo entero es seguro. Cuando estas cosas ocurren en comunidades tranquilas, animan aún más poderosamente la respuesta de, mi Dios, esto podía pasarme a mí y a mis niños. Necesitamos protección. Una mente traumatizada es también por lejos más propensa a la manipulación mental. Las élites mundiales también quieren retirar todas armas de fuego de la población general en preparación para su golpe de estado final. Nadie quiere librar al mundo de las armas más que yo, pero tenemos que preguntar por la motivación detrás de la presión inmensa por leyes sobre el control de armas motivadas por Hungerford, Dunblane, Tasmania, Oklahoma, etc., etc. Problema, reacción, solución. Proveerse de armas ilegales es tan fácil que las leyes sobre el control de armas no detendrían a nadie que quisiera matar realmente. El arma de fuego utilizada por Martin Bryant en Port Arthur era robada y él no tenía ninguna licencia. Las leyes sobre el control de armas, sin embargo, impedirían a la población defenderse de los HIG, Hoodlums in Government, los matones en el gobierno, como solía llamarlos el científico Wilhelm Reich. Yo no usaría un arma de fuego para salvar mi vida. No veo el punto de usar violencia para oponerse a la violencia, pero muchas personas lo harían y las élites saben eso. Por lo tanto quieren a una población desarmada. Adolf Hitler introdujo leyes sobre el control de armas poco antes de que empezara a transportar personas a sus campos de concentración. Campamentos similares o instalaciones de contención ya han sido construidos en los Estados Unidos por una organización llamada FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Federal Emergency Management Agency, que fue organizado por Zbigniew Brzezinski, el hombre que lanzó la Comisión Trilateral con David Rockefeller. Robots humanos mentalmente controlados también son usados para pasar mensajes entre las personas fuera de los cauces normales. Estos incluyen las comunicaciones no oficiales entre líderes mundiales y entre personal dentro de la red de drogas ilegales controlada por la élite global, agencia central de inteligencia que involucra a presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica y muchos otros líderes mundiales y funcionarios. Las personas programadas a través del desorden de personalidad múltiple aparentemente desarrollan una memoria fotográfica.
Las palabras de la comunicación son dictadas bajo una forma de hipnosis y luego compartimentadas, a menudo usando una pistola adormecedora de alto voltaje que baja los niveles de glucemia y hace a la persona más abierta a la sugestión. Después una palabra, oración, o movimiento gatillo activa a esa personalidad y el robot humano repite el mensaje literalmente como una cassette grabada. No tengo duda de que algunos líderes mundiales están ellos mismos bajo la influencia de control mental por sus entrenadores y estoy convencido que un político bien conocido en el Reino Unido, con sus ojos distantes y sonrisa fija, está bajo alguna clase de influencias mentales y controlado por uno de sus expertos suavizadores de la realidad más prominentes. Más desagradablemente, los robots, incluyendo niños muy pequeños, son usados para suministrar relaciones sexuales raras para presidentes, líderes extranjeros, políticos, y hombres de negocios a quienes la élite ya sea desea animar en su manera de pensar o bien comprometer y chantajear para que hagan como les dicen. Cuando digo raro, quiero decir eso, y no encuentro fácil escribir o hablar de la información que sigue. Pero es tan importante que este velo sea levantado, sobre todo para aquellos que están siendo sometidos ahora, este minuto, a algo del mal grotesco que yo expondré. Por la más obvia de las razones, estos robots humanos raramente pueden hablar sobre lo que les ha pasado a ellos. Están ya sea en modo zombie y no pueden recordar o, cuando están pasados de su fecha límite de vencimiento desde la perspectiva de los manipuladores, son asesinados y a veces sus partes corporales son usadas para rituales de magia negra indescriptibles a menudo con la asistencia de algunas personas muy famosas. Usted piensa que usted conoce las personalidades de las personas a quienes usted ve en la televisión. Por favor, siga leyendo. Afortunadamente, una mujer muy valiente que era controlada mentalmente como una niña pequeña ha hablado claro ahora después de escaparse de la esclavitud del gobierno de los Estados Unidos. Fue llevada a través de sesiones de desprogramación largas y esmeradas que duraron más de un año que derribaron los compartimentos en su mente y permitieron que ella recordara todo lo que le pasó, y quién lo hizo. Ella es Cathy O'Brien, una estadounidense de descendencia irlandesa, que ha producido un libro publicado sobre sus experiencias llamado Transformación de América. Es un relato pasmoso el que ella tiene que contar. Pero ha habido miles, probablemente millones, más como ella, todavía hay, y ese continuará siendo el caso hasta que la humanidad se despierte a sus responsabilidades. Debido a su memoria fotográfica, Cathy puede describir en gran detalle las conversaciones que escuchó, las habitaciones y decoración en la Casa Blanca, el Pentágono y establecimientos militares secretos por todo Estados Unidos. También puede describir detalles físicos de las personas involucradas que solamente podría conocer si los hubiera visto desnudos. Kathleen, Cathy, Ann O'Brien nació en 1957 en Muskegon, Michigan. Su padre Al O'Brien es un pederasta y una de las primeras memorias de Cathy era de ser incapaz de respirar porque su pene estaba en su boca. Tal trauma automáticamente provoca el desorden de personalidad múltiple sin ninguna necesidad de programación porque la mente propia del niño desea cerrar el horror. Compartimentan la experiencia en la misma manera en la que las personas no pueden recordar los accidentes viales en que están involucradas. A los amigos de su padre también se les permitió abusar y violar a la joven Cathy y sus hermanos, al igual que su padre y madre habían sido abusados cuando niños. Su madre fue abusada sexualmente por el abuelo de Cathy, el jefe de una logia azul masónica. El hermano de su madre, tío Bob, para Cathy, era un piloto en inteligencia de la Fuerza Aérea que afirmó que trabajó en el Vaticano. Tío Bob, quien es también un pornógrafo comercial y el padre de Cathy forzaron a ella y a su hermano mayor, Bill, a tomar parte en películas pornográficas para la mafia local de Michigan que se conectaba, dice ella, al rey de la pornografía, Gerald Ford, entonces un representante de los Estados Unidos. Sería después el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica bajo Richard Nixon y presidente cuando Nixon fue destituido por Watergate, un resultado inspirado por el Washington Post, propiedad de Katharine Graham, Grupo Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores. Ford también sirvió a la Comisión Warren, investigando el asesinato del presidente Kennedy. Mientras Cathy O'Brien era una niña pequeña en la escuela, dice que fue violada por Gerald Ford en la oficina del senador del estado de Michigan, Guy Vanderhacht, quien la violó también. Vanderhacht se haría presidente del Comité del Congreso Nacional del Partido Republicano que respaldó a George Bush,
otro violador de niños nombrado en el libro de Katy, en su campaña exitosa para hacerse presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Al final, el padre de Katy, parece, fue atrapado enviando pornografía infantil a través del correo, una película de la joven Katy teniendo relaciones sexuales con un perro boxer. Para evitar el procesamiento, Katy fue, en efecto, entregada por su padre al gobierno de Estados Unidos y a la Agencia de Inteligencia de Defensa. Su padre estaba encantado con el trato porque era ahora inmune al procesamiento y podía continuar su pornografía y actividades pederastas mientras las autoridades miraban hacia otro lado. El organismo estaba buscando a niños abusados sexualmente con el desorden de personalidad múltiple provenientes de familias con una historia del abuso de niños entre generaciones. Querían a los niños para sus estudios en control mental genético que operó bajo el título de Proyecto Monarca, un ramal del notorio MK-Ultra. Tengo entendido que MK significa Mind Control, de la ortografía alemana con la K reemplazando la C en deferencia a los nazis, que estaban antes al servicio de Hitler, quien inspiró el proyecto. El hombre que llegó a la casa de Katy para dar a su padre el ultimátum de entregar a su hija o ser procesado era Gerald Ford. El padre de Katy fue enviado a la Universidad de Harvard cerca de Boston para ser instruido sobre cómo preparar a su hija para los profesores locos de las agencias gubernamentales. Katy dice en su libro: de acuerdo con sus instrucciones provistas por el gobierno, mi padre empezó a trabajar conmigo como la legendaria Cenicienta. Paleé cenizas de chimenea, tiré y apilé leña, rastrillé hojas, paleé nieve, piqué hielo, y barrí, porque, dijo mi padre, tus manos pequeñas encajaban tan bien alrededor de las asas del rastrillo, trapeador, pala y escoba. En ese momento la explotación de mí por mi padre incluía la prostitución a sus amigos, mafiosos locales y masones, parientes, satanistas, desconocidos, y oficiales de policía. Los investigadores del gobierno involucrados en el proyecto Monarca de MK-Ultra estaban al tanto del aspecto de memoria fotográfico del MPD-DID, por supuesto, también como las otras características sobrehumanas resultantes. La agudeza visual de un MPD-DID es 44 veces más grande que la de la persona promedio. Mi umbral de dolor desarrollado inusitadamente alto más la compartimentación de la memoria, eran necesarios para las aplicaciones de operaciones militares y encubiertas. Adicionalmente, mi sexualidad fue primitivamente retorcida desde la infancia. Esta programación era atractiva y útil para políticos pervertidos que creyeron que podían ocultar sus acciones profundamente dentro de mis compartimentos de memoria, a los que los médicos se refieren a como personalidades. ¿Usted piensa que la esclavitud existe solamente en la historia? La esclavitud está sucediendo en todo el mundo hoy, incluyendo, no especialmente, en los Estados Unidos y otros países civilizados, como el Reino Unido. Los anillos de pederastas aparecen en las noticias de vez en cuando, pero son la punta más diminuta de una red vasta que va directo hasta la cima, lo lamento destripador, de las sociedades libres. La verdad sobre el abuso de niños en el hogar Kincore en Irlanda del Norte fue suprimida porque uno de los abusadores era un agente de la inteligencia británica. También involucró por lo menos a un político famoso en Irlanda del Norte, pero este hecho ha sido encubierto, sobre todo por un funcionario ahora jubilado de la inteligencia británica llamado Ian Cameron. Tales redes de abuso de niños suministran el vehículo perfecto para satisfacer los deseos sexuales de aquellos en el control y para chantajear a aquellos a quienes desean controlar. Quiero los nombres de aquellos involucrados en cualquiera que sea el país en que usted vive. Si usted sabe algo, por favor dígame. La información estará en la más estricta reserva y si puede ser probada la haré pública. Si usted duda, solo piense en los niños. Katy O'Brien dice que fue abusada por el padre James Tylen cuando buscó consuelo en una iglesia católica romana llamada St. Francis de Sales, San Francisco de Sales, en Muskegon y otro sacerdote, un padre Don, era un pederasta que ayudó al amigo de Gerald Ford, Guy Vanderjagt, para confundirla y abusar de ella de acuerdo con los requisitos del proyecto Monarca. Después fue enviada a una escuela católica romana, una de muchas utilizadas por el gobierno para alojar sin peligro a sus niños mentalmente controlados bajo el régimen estricto diseñado para incrementar la profundidad de su desorden de personalidad múltiple. Su escuela era Muskegon Catholic Central High School, Secundaria Central Católica Muskegon,
donde fue violada por el padre Besbit muchas veces, en una ocasión durante un ritual satánico que involucraba a otros niños y niñas mentalmente controlados en su capilla privada. La Iglesia Católica Romana es el epítome de la hipocresía y profundamente enfermo. El movimiento jesuita, católico romano, es un vehículo importante para la manipulación de la conspiración mundial y, al igual que los caballeros de Malta que ayudan a controlar el Vaticano, ni siquiera cree en el cristianismo. Esa es solo una fachada. La conspiración entera es máscaras, humo y espejos. Los jesuitas, los caballeros de Malta, y la jerarquía católica romana son parte de los Illuminati, los Iluminados. Ellos eran, y son, partidarios entusiastas de los ultrajes de control mental como el Proyecto Monarca y MK-Ultra. Que apropiado dado que la Iglesia Católica Romana ha sobrevivido solamente aterrorizando, lavando el cerebro, y controlando mentalmente sus congregaciones globales. Un frente jesuítico para la conspiración es la organización de caridad, World Vision, Visión Mundial. Katy fue presionada y manipulada por la sección católica romana de la Agencia Central de Inteligencia para mantener los secretos desde una edad joven a través de una técnica conocida como la cometa para permanecer callado y había tantos secretos para mantener bloqueados en su mente compartimentada. En los años que siguieron ella dice que estaba bajo el control del senador, demócrata, de los Estados Unidos por Virginia Occidental, Robert C. Byrd, y su abuso por él y las agencias gubernamentales se extendieron. Byrd es un experto constitucionalista que trabaja para socavar y destruir la Constitución estadounidense. Afirma que Byrd controla una red de esclavos mentalmente controlados y nada adora más que fustigarlos despiadadamente hasta que están cerca de la muerte. Uno de los socios de Byrd, el senador Patrick Leahy de Vermont, torturaría a Katy después poniendo una aguja en su ojo mientras su hija, Kelly, fue forzada a que mirara. Leahy era vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y sirvió al Comité de Apropiaciones del Senado de Byrd. Leahy y Byrd acabaron un juego público de oponerse, mientras en realidad trabajan en conjunto para los mismos objetivos. La misma mascarada sucede en los parlamentos del mundo. Byrd, un adicto a la cocaína, a menudo se jactó ante personas seguras de cómo controlaba mentalmente al presidente Jimmy Carter mientras era el confidente y consejero de Carter. La voz hipnótica de Byrd se hizo la voz de Dios para un Carter que rezaba y meditaba que siguió fielmente la guía que él creyó que era divina. Recuerda que dije del político del Reino Unido influido mentalmente. La tortura y el control mental de Katy fueron infligidos en muchos establecimientos del gobierno alrededor de los Estados Unidos, incluyendo el Centro del Cohete y el Espacio de la NASA, la Administración Espacial Norteamericana, NASA Space and Rocket Center, en Huntsville, Alabama, donde ella y, después, su hija, Kelly, fueron usadas para películas pornográficas. Sí, la Administración Espacial Norteamericana del Hombre en la Luna y el Transbordador Espacial hace todo esto. Las religiones son usadas para constantemente manipular a las personas y como una cobertura, respetable, para la tortura y la manipulación de la mente. Un centro de la programación mental de Katy era Salt Lake City, Utah, las oficinas centrales de la Iglesia Mormona. Otro establecimiento para esclavos controlados mentalmente es conocido como la Escuela para Señoritas en Youngstown, Ohio. Esta es una escuela de entrenamiento de esclavos sexuales donde Katy, Kelly y un torrente de otras mujeres y niños son torturados y abusados con choques eléctricos, privación de sueño y trauma sexual. Katy dice que un miembro no identificado de la familia de banqueros Mellon era el gobernador de la Escuela para Señoritas, y otras personas conocidas involucradas eran los representantes de los Estados Unidos, Jim Traficant, y Dick Thornburg, entonces gobernador de Pensilvania y después procurador general de los Estados Unidos y secretario de las Naciones Unidas. Mientras todavía era una niña, Katy fue violada, abusada y torturada por algunas personas muy famosas. Dice que fue violada por Pierre Trudeau, durante largo tiempo el primer ministro de Canadá quien, como un jesuita, estaba trabajando estrechamente con el Vaticano, violada otra vez por Gerald Ford cuando en realidad era presidente, violada por Ronald Reagan mientras era presidente, y violada muchas veces en el modo más brutal por Dick Cheney, el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca bajo Ford y el secretario de Defensa de los Estados Unidos bajo George Bush. Katy puede describir la oficina de Cheney en el Pentágono en gran detalle.
Si usted acepta las pruebas altamente detalladas de Katy, usted solamente puede llegar a la conclusión de que Cheney, al igual que Butch, es una mente inmensamente desequilibrada capaz de violencia sorprendente e incluso el homicidio. Katy dice que Cheney le dijo en una ocasión: podía matarte, con mis manos desnudas. No eres la primera y no serás la última. Estas fueron las personalidades que iniciaron la Guerra del Golfo para mostrar que la violencia no paga. Cheney, Butch y los otros se divierten jugando a algo que llaman un juego más peligroso, Katy documenta. Involucra amenazar a esclavos del gobierno como Katy y otros niños y adultos mentalmente controlados con consecuencias atroces si son atrapados en el juego. Les permiten entonces escapar en un bosque, normalmente en algún área militar ultrasecreta como Lampe, Missouri, y Mount Shasta, California, que están rodeadas por una cerca alta para prevenir cualquier escape. George Bush, el hombre que pidió una América más amable y más apacible, Dick Cheney y Bill Clinton van tras ellos a menudo con armas de fuego, Katy escribe en su libro. Cuando son atrapados, son violados brutalmente, asesinados a veces. Damas y caballeros, estas son las personas a quienes permitimos controlar el mundo. El complejo de Mount Shasta, donde Butch y Cheney compartieron una oficina, es, de acuerdo con Katy, el campamento de esclavos de control mental más grande y encubierto del que soy consciente. Allí ella vio una flotilla enorme de helicópteros negros sin marcas, que, como los investigadores han revelado, son parte del ejército privado del nuevo orden mundial que está instalándose para instigar el golpe de Estado cuando el momento se juzgue correcto. A menudo se ha informado sobre estos helicópteros cerca de las escenas de secuestros extraterrestres y mutilaciones de ganado vacuno. Parte de la cobertura para estos ejércitos y operaciones de control mental en el complejo Shasta, dice Katy, es la escena de música country en la que Shasta. Katy fue forzada a casarse con un satanista mentalmente controlado llamado Wayne Cox, un miembro de la banda de música country de Jack Greene. Greene, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, era también un satanista. El trabajo de Cox era traumatizarla aún más para crear más compartimentos que podían usarse para programar nuevas personalidades. Una noche, Cox llevó a Katy consigo a las ruinas de la estación de ferrocarril Union en Nashville y, usando una linterna, encontró a un hombre sin hogar dormido. Él le ordenó a Katy que diga adiós al vago del ferrocarril y procedió a dispararle en la cabeza. Eso era suficientemente horrendo, pero luego exhibió un machete y amputó las manos del hombre antes de ponerlas en un bolso con cremallera. Como Katy ha declarado en reuniones públicas muchas veces, Wayne Cox es un asesino en serie que siempre corta las manos de su presa. En una entrevista publicada en el periódico Contact, Katy dijo: para 1978, Wayne Cox, mi primer controlador designado, estaba asesinando activamente ritualmente y estaba desmembrando vagos, niños, y aquellos que no serían extrañados, y distribuyendo partes corporales descaradamente desde su casa base en Chatham, Luisiana hacia capitales satánicas claves de varios estados que incluían la ruta Little Rock, Missouri. Las agencias gubernamentales saben esto, pero él es inmune al procesamiento porque trabaja para ellos. Cox llevó a Katy a otro punto en el sitio de la estación Union, una torre en el viejo depósito del ferrocarril, y esperando por ellos en una habitación estaba Jack Greene, miembros de su banda y otros, vestidos de túnicas negras. Estaban de pie alrededor de un altar de cuero negro. El cuarto estaba cubierto con cortinas de terciopelo rojo e iluminado por velas. Katy fue colocada en el altar y sometida a violación y tortura mientras los satanistas realizaron un ritual de magia negra que involucraba relaciones sexuales, sangre y canibalismo. Años después, cuando la casaron con otro elemento valioso de la Agencia Central de Inteligencia, Alex Houston, la harían quedar embarazada y abortar artificialmente muchas veces de modo que el feto pudiera ser usado para rituales satánicos. Mis amigos, esto está sucediendo en todo el mundo e involucra a algunas de las personas mejor conocidas en el planeta. Hay un patio de recreo sexual para políticos, líderes estadounidenses y extranjeros, mafiosos, etc., involucrados en el culto del ojo que todo lo ve y el nuevo orden mundial. Es llamado Bosquecillo Bohemio, Bohemian Grove, en California del Norte, y aquí Katy fue forzada a servir a sus perversiones. Estos incluyen rituales satánicos, tortura, sacrificios y beber sangre.
no estoy bromeando. Los asistentes regulares de este centro satánico son conocidos como Groovers, y personas como Clinton, Bush y Ford están entre ellos, dice Katy. Otros investigadores han conectado a Henry Kissinger con el bosquecillo bohemio. Todo lo que estoy describiendo está fundado en el abuso de los conocimientos esotéricos, la magia negra, y el tema sexual constante se relaciona con el poder de la energía sexual, que explicaré en un capítulo posterior. La red satánica global es también una pirámide con la élite global y el culto del ojo que todo lo ve en la cima. Estas personas están, a su vez, bajo la dominación de la conciencia, Lucifer, Satanás, que controla a su personal a través de la posesión mental y emocional. Los anillos de abuso de niños satánicos que son todos demasiado raramente expuestos son, de hecho, parte de una red global coordinada que va hasta la cima de la pirámide. Esto es el porqué de que tantos líderes mundiales estén involucrados en el abuso de niños satánico. El culto del ojo que todo lo ve está basado en el satanismo y el uso oculto de conocimientos esotéricos, y este mismo culto controla los nombramientos para los puestos políticos y económicos y administrativos más importantes en el mundo entero. Por lo tanto, usted descubre que una proporción sorprendentemente alta de personas en los puestos más altos son personas conectadas con este culto y sus abusos sexuales. Los mejores actores están en Hollywood. No, están en los parlamentos y los partidos políticos. Uno de esos que controlaron a Katy O'Brien era el teniente coronel Michael Aquino del Ejército de los Estados Unidos, un hombre cumbre en la División de Guerra Psicológica de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Lo he nombrado en mis últimos 2 libros como la cabeza de una iglesia satánica, conocido como el Templo de Set, una organización inspirada, aparentemente, por el jefe de la SS de Hitler, Heinrich Himmler. Cuando fue revelado que la guerra psicológica de América estaba siendo encabezada por un neonazi de una iglesia satánica, la respuesta oficial fue que la religión de un hombre era su propio asunto. Pero, como Katy pronto averiguó, personas como Aquino y el resto de este grupo profundamente perturbado y poseído están por encima de la ley, porque su mentalidad controla la ley justo hasta el presidente y más allá. El planeta Tierra está poseído por una conciencia extremadamente negativa y estas personas son simplemente la expresión física de eso. De nuevo, después en el libro, hablaré de la fuente de este conocimiento representada por el ojo que todo lo ve. Katy concibió a una niña, Kelly, con su marido, Wayne Cox, y pronto Kelly estaba siendo usada del mismo modo que su madre. Katy dice que Kelly fue violada muchas veces por George Bush y Dick Cheney y que ambas, madre e hija, fueron forzadas a tener relaciones sexuales con animales para vídeos hechos por órdenes del presidente Ronald Reagan. Al tío Ron nada le gustaba más que mirar estos vídeos y fueron conocidos como los cuentos para dormir de tío Ronnie. Eran grabados y producidos, dice Katy, por su pornógrafo, Michael Dante, también conocido como Michael Beatty. Dante tiene conexiones con la mafia y la Agencia Central de Inteligencia, la misma cosa, principalmente, y era un socio cercano de políticos como Guy Vanderhacht, Gerald Ford, Dick Thornburg, entonces gobernador de Pensilvania, Jim Traficant, y Gary Ackerman. Fue Dante quien instaló las cámaras ocultas diminutas que grabaron las actividades sexuales de políticos de los Estados Unidos y extranjeros de modo que ellos puedan ser chantajeados para respaldar el nuevo orden mundial. ¿Cuántos líderes hoy están siguiendo ciertas políticas contra los intereses de las personas porque si no lo hicieran la evidencia de sus hazañas sexuales se revelarían? El pornógrafo líder de Reagan era un hombre llamado Larry Flynt que dirigió la revista de pornografía, Hustler. Él, también, tenía conexiones con la Agencia Central de Inteligencia, la mafia y el Vaticano. Bill Clinton fue comprometido de este modo en una ocasión por su jefe, lo lamento, adversario, George Bush. Ocurrió en la instalación de control mental de Lampe, Missouri, conocida como Villa Suiza. Bush ordenó a Kelly que realizara sexo oral en Clinton mientras Clinton estaba haciendo lo mismo con Katy. Recuerda el siguiente intercambio. Clinton salió de debajo de mí empujando, y le dijo a Bush mientras él echaba un vistazo alrededor por la cámara, no necesitabas hacer eso. Yo estoy contigo de todos modos. Mi posición no necesita ser comprometida. Clinton estaba refiriéndose al parecer a las tácticas de chantaje dentro de la élite de la Orden de la Rosa, el ojo que todo lo ve.
Siempre se comprometía a líderes mundiales a través de la actividad sexual rara secretamente filmada, como era mi experiencia en el bosquecillo bohemio. Después de este encuentro, Bush y Clinton discutieron introducir la hija de Clinton, Chelsea, a la escena de abuso de niños. Bush se ofreció a desvirgarla. Clinton dijo que tendría que hablar de eso con Hillary. Katie dice que ella y Kelly también fueron violadas por otro primer ministro canadiense, Brian Mulroney, que es adicto a las relaciones sexuales con esclavos. Madres e hijas jóvenes mentalmente controladas son transportadas a Niagara Falls justo cruzando la frontera canadiense para que Mulroney las violara. Fue Mulroney en su periodo como primer ministro quien impuso al pueblo canadiense el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, el TLC o North American Free Trade Agreement, NAFTA, que está armado para convertirse en la versión americana de la Unión Europea. El acuerdo fue manipulado hasta la existencia por su par violador de niños, George Bush, y más tarde por Bill Clinton. Bajo las órdenes del agregado personal del presidente Reagan, Philip Aviv, Katie dice que fue forzada a que tuviera relaciones sexuales en algunas ocasiones con el secuaz del nuevo orden mundial, el rey Fahd de Arabia Saudita. La familia real saudita sirve de marionetas de la élite global mientras sofoca a su pueblo con una religión brutal que ellos mismos, ni siquiera empiezan a observar. Esclavos mentalmente controlados estadounidenses también son vendidos a Arabia Saudita, a México y otros países para ayudar a financiar las operaciones encubiertas del culto del ojo que todo lo ve. Katie estaba tan fuertemente controlada mentalmente que fue ascendida para convertirse en lo que es conocido como una modelo presidencial, una esclava mentalmente controlada que es asignada para operar con las personas cumbre en la Casa Blanca. Fue usada para pasar mensajes entre Reagan, Bush, y sus socios extranjeros como los dictadores, Baby Doc Duvalier de Haití, el presidente Miguel de Madrid de México y Manuel Noriega de Panamá, un agente pagado de la Agencia Central de Inteligencia que trabajaba en el tráfico de drogas ilegales del gobierno de los Estados Unidos. Como he explicado en el detalle en libros previos, Bill Clinton y George Bush son ambos drogadictos involucrados en traficar drogas en una escala masiva. Clinton es adicto a la cocaína mientras la droga preferida de Bush es heroína. Gerald Ford es otro narcotraficante. Estos hechos son confirmados por las experiencias directas de Katie. El mercado mundial en drogas ilegales es controlado por la Casa Blanca y la Red de Inteligencia de los Estados Unidos, global, crimen organizado para hacer cantidades inmensas de dinero para las operaciones encubiertas diseñadas para implementar la dominación global del nuevo orden mundial y desestabilizar la sociedad para hacer a las personas más fáciles de controlar. Noriega estaba estrechamente involucrado con esto durante los años de Reagan. Bush y fue solamente cuando Noriega y Bush se pelearon que Bush envió soldados de los Estados Unidos a Panamá para retirarlo. Bush lo reemplazó en Panamá con otra personalidad relacionada con el comercio de drogas sudamericano y Noriega fue llevado a los Estados Unidos para ser encarcelado por delitos de drogas. Katie observó una fiesta a la que asistieron funcionarios de la Fuerza Aérea y sus esposas, magnates de la droga como el puertorriqueño José Busto, y el héroe, me siento enfermo, del escándalo de drogas, por armas de Irán Contras, Oliver North. Grandes cantidades de cocaína fueron colocadas para su uso. Escaleras arriba estaban Noriega, Michael Aquino, y el senador Allen Simpson, el republicano de Wyoming. Mientras todo esto estaba ocurriendo, George Bush estaba teniendo una guerra contra las drogas para salvar a los niños estadounidenses. El adicto a la cocaína, Bill Clinton, haría lo mismo después. En la mitad de la guerra de drogas de Clinton, terminó con las pruebas de drogas para el personal de la Casa Blanca porque demasiados de sus socios que dirigían el país eran también adictos. Voy a despertarme en un minuto, estoy seguro de eso. Katie se encontró a Clinton pocas veces y en una ocasión en Arkansas estaba tratando, con éxito, de convencer a un partidario, Bill Hall, de involucrarse en el comercio de la droga. Hall no necesita preocuparse, dijo Clinton, porque era la operación de Reagan. Clinton dijo a Hall en presencia de la entonces mentalmente controlada Katie. La conclusión es, hemos conseguido el control de la industria de droga, por lo tanto hemos conseguido control de ellos, proveedores y compradores. Usted controla al tipo debajo usted y el tío Sam, el gobierno de Estados Unidos, lo tiene cubierto. ¿Qué tiene usted para perder? Ningún riesgo.
nadie va a colgarlo afuera para secarse. Y cualquier cosa que se derrama del camión cuando atraviesa, Clinton se rió aquí y resopló otra narigada de cocaína, usted consigue limpiar. Más tarde esa noche Kathy dice que fue llevada por la esposa de Bill Hall a conocer a Hillary Clinton en el chalet para invitados de Hall. Allí la señora Clinton, otra usuaria de cocaína, llevó a cabo el sexo oral sobre Kathy y luego insistió en que fuera hecho a ella. Tanto el presidente Clinton como su primera dama, sabían que Kathy era una esclava mentalmente controlada y saben qué estaba ocurriendo. Se quedan callados porque son parte de lo que está ocurriendo. Kathy actuó como un mensajero robótico para Clinton que era muy adepto a activar su programación, como ha declarado públicamente muchas veces. Bob Dole sabe que está ocurriendo también, y con todo nada se hace. Clinton y Bush pueden parecer ser adversarios en partidos políticos, diferentes, pero son parte de la misma estafa, el nuevo orden mundial. Kathy O'Brien ha confirmado de su propia experiencia directa lo que los investigadores han estado sugiriendo por años. Bush era el presidente durante los años de Reagan, el presidente por su propio periodo oficial, en la Salón Oval, y movió los hilos de las influencias otra vez durante el régimen de Clinton. Bush nació en el culto del ojo que todo lo ve. Su padre, Prescott Bush, ayudó a financiar a Adolf Hitler. Estos dos oponentes, George Bush, CFR, TC, masón de grado 33, ojo que todo lo ve, y Bill Clinton, CFR, TC, BIL, masón de grado 33, ojo que todo lo ve, están en el mismo lado, involucrados en los mismos negocios ilegales. En la elección de 1992 los dos se opusieron entre sí para presentar la ilusión de una sociedad democrática. Kathy se encontró a Bush y Clinton juntos unos años antes de que Clinton fuese siquiera considerado un posible candidato presidencial. Los observó una vez en Villa Suiza en Lampe, Missouri. La enfermería en el sitio es la casa para un centro de traumas cercanos a la muerte de la Agencia Central de Inteligencia. Kathy, bajo su control mental, había entregado una cantidad grande de cocaína allí en un motorhome cuando ella vio a los dos presidentes futuros. Noté al gobernador de Arkansas, Bill Clinton, en una mesa de la esquina con Hillary hablando al entonces vicepresidente George Bush, y sus dos soldados de juguete, de las fuerzas especiales, mentalmente controlados, quienes habían transferido la cocaína al edificio de la enfermería. Mi amo de control mental, el senador de los Estados Unidos Robert Byrd, me dijo que Bush y otros habían estado preparando a Bill Clinton para la presidencia, en caso de que el público estadounidense se desilusione de los republicanos y crea que votar a un demócrata haría una diferencia. Clinton siguió obedientemente las órdenes de Bush. Desde la implementación de lo que Hitler denominó el nuevo orden mundial no conoció líneas partidarias, la cuestión debió ser planteada en la agenda del director de la campaña presidencial 1992 de Clinton, James Carville, y su esposa Mary Matlin, quien era directora de la campaña de Bush. Otra conexión de Clinton, Bush es su amor por cazar hombres, mujeres y niños mentalmente controlados, en el juego más peligroso. Kathy O'Brien dijo al periódico Contacto de los Estados Unidos sobre una de sus experiencias en Villa Suiza cuando Clinton y Bush fueron a cazar con perros a ella, a su hija Kelly y a dos soldados de juguete, mentalmente controlados, uno de los cuales tenía rasgos de aspecto italiano. La Villa Suiza parecía abandonada, salvo por Bill Clinton y George Bush que estaban de pie al borde de los bosques con sus perros de la caza listos para embarcarse en el juego más peligroso de cacería humana. Clinton compartía la pasión de Bush por traumatizar y cazar a los humanos. Bush y Clinton estaban vestidos igual en pantalones de camuflaje, botas del ejército y rompevientos. Los dos también compartían la marca de fábrica de llevar una gorra de significado secreto. Esta vez, la gorra de camuflaje de Bush tenía una insignia naranja que decía, cazador de ciervos. En la gorra azul de Clinton le leía, apunta alto, y tenía un dibujo de un rifle en él. Clinton parecía torpe con su rifle de caza, mientras Bush se parecía a un tirador experto con su rifle negro con elaborada mira telescópica. Las reglas del juego son simples, empezó Bush activándome con el uso de las mismas palabras que siempre precedieron un juego más peligroso. Clinton interrumpió, ustedes corren. Nosotros cazamos. Bush continuó, esto se llamará caza de una virgen. Clinton se rió entre dientes, y ella lo es.
Él señaló a Kelly que todavía estaba en mis brazos. Yo te atrapo, ella es mía. Clinton habló más fuerte, ustedes tendrán tiempo suficiente para jugar con los perros porque ellos los tendrán inmovilizados mientras nosotros. Él deslizó una bala en la recámara para más énfasis, derribamos la presa más grande. Clinton miró furioso al soldado de juguete, con la cara cerosa. Soldado de juguete era un término yo oía a menudo refiriéndose a los robóticos hombres jóvenes mentalmente controlados de las fuerzas especiales, que operaban bajo el nuevo orden mundial. Los dos tipos corrieron hacia los bosques. Llevando a Kelly, empecé a correr también. Juzgando por la estrecha proximidad de los ladridos de perro, yo no había ido lejos cuando fueron soltados. Los 5 perros ladrando me atraparon enseguida y me rodearon. Kelly gritó cuando uno trató de morder su pierna y automáticamente abofeteé su cara. Estaba convencida que los perros iban a despedazarnos para el momento en que Butch y Clinton entraron en el claro. Parecían estar comprometidos en una conversación seria hasta que Butch miró hacia arriba y sonrió. Ella es mía, exclamó él, haciendo referencia a Kelly, pero entonces, lo ha sido siempre. Vamos. Cuando caminé más allá de Clinton, que todavía estaba absorto en pensamientos, masculló, pensaba que estarías copulando con un perro o algo. Recorrimos el pequeño trayecto de regreso en silencio con Clinton desviándose hacia afuera a la derecha cuando Butch me dirigió hacia los 2 helicópteros. La puerta del helicóptero, junto a mí se abrió deslizándose y Clinton empujó al italiano en el helicóptero. Atrapé este. Va a ir en el jumpseat. Butch hizo señas para que él se sentara en la silla de cuero marcada para la muerte por la rosa negra, mientras que yo monté en el jumpseat verdadero. Butch persuadió a Kelly, ven aquí, pequeña. Puedes sentarte sobre el regazo de tío George. La levantó en su regazo mientras Clinton se ubicó enfrente con el piloto, que estaba arrancando los motores. Sobre el lago, jaque, dijo Butch al piloto. Volando sobre el lago profundo y remoto de Villa Suiza, Butch hizo a un lado a Kelly, se puso de pie hasta donde era capaz en el helicóptero y abrió la puerta deslizándola. El viento fuerte voló las hebras grasientas de Butch de su cara cuando gesticuló para que el hombre, el italiano, se pusiera de pie. Caída libre, ordenó Butch, es una orden. Sí, señor, respondió cuando caminó afuera de la puerta completamente vestido con su uniforme de camuflaje y botas militares, sin paracaídas. Yo miré horrorizada cuando cayó hacia su muerte en el agua abajo, salpicó y se sumergió. Esto es solo un incidente, un homicidio, en las vidas de Bill Clinton y George Bush, los hombres a quienes las personas de los Estados Unidos votaron para ser sus presidentes. Por favor dígame que no puede ser cierto. Los Estados Unidos podrían perder su libertad. Mi Dios. América dejó de ser libre hace mucho, mucho tiempo si efectivamente alguna vez lo fuera. América es una dictadura fascista de un solo partido mientras millones de estadounidenses siguen creyendo que es la tierra de los libres. Cuando los esclavos duran más que su utilidad o su programación empieza a debilitarse, son asesinados. A las así llamadas modelos presidenciales como Cathy O'Brien no se les permite vivir más allá de sus 30 años y cuando eso llegó para Cathy en 1987 a 88, le dijeron que era su último año de vida. Afortunadamente, ella y la entonces niña de 8 años Kelly serían rescatadas de la muerte por un hombre de negocios llamado Mark Phillips. Tenía unos conocimientos considerables de las técnicas de control mental avanzadas a partir de su tiempo trabajando en la corporación Ampex y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como un subcontratista civil. Esto le permitió el contacto con los científicos de investigación líderes en este campo y le dio el acceso a conocimientos que son negados a la corriente principal de la profesión psiquiátrica. Los psiquiatras, como doctores y científicos, son también mentalmente manipulados por la supresión de la información que les da un cuadro distorsionado de que es posible. Se pensaba que Mark Phillips era seguro, debido a su trasfondo y acreditación, y fue contactado por un hombre llamado Alex Houston por apoyo con un trato comercial. Houston era ahora el entrenador de Cathy y Kelly y se casó con Cathy según la instrucción de su controlador, el senador Robert Severt. Alex Houston, un violador, pederasta y narcotraficante, era un artista, un ventrílocuo e hipnotizador de escenario, que tenía él mismo su mente y boca trabajados por otra persona,
la red de control mental del gobierno de los Estados Unidos. Era su trabajo mantener a Katy y Kelly en su modo programado siguiendo las instrucciones que le dieron, que incluían privación de agua y comida y trauma constante. Houston usó sus viajes a jurisdicciones como una cubierta para transportar a Katy y Kelly a sus misiones, y presentó a Katy la verdad sobre la industria de la música country de Estados Unidos, y, de hecho, la industria del espectáculo en general. La música country, descubrió ella, fue usada por las agencias gubernamentales de los Estados Unidos para distribuir masivas cantidades de drogas en la sociedad estadounidense y como una cubierta para sus proyectos de control mental. Fueron estos organismos, dice, que pagaron la promoción y el despliegue publicitario que convirtió a un cantante llamado Baxter Willie en una estrella de la música country. Un poco de esta promoción, dice Katy, tomó la forma de propagandas de televisión de alta tecnología diseñados para tener un efecto hipnótico sobre el telespectador. Él se volvió el líder, escribe Katy, del segmento de música country del Tren de la Libertad, el nombre en clave internacionalmente reconocido para las operaciones de esclavos del Proyecto Monarca. El nombre Baxter Willie, Willie del furgón, no fue seleccionado al azar. Hace una declaración sobre el hombre y su papel. Katy nombra a Baxter Willie como un pederasta violador de mujeres y niños mentalmente controlados, incluyendo a Kelly, a quien, dice, violó con regularidad en 3 instituciones mentales diferentes. Él también está fuertemente involucrado en las operaciones de cocaína controladas por las agencias gubernamentales y era el hombre con el que el amigo de Bill Clinton, Bill Hall, empezó a trabajar después de que Clinton lo convenció de involucrarse. Baxter Willie fue el que inspiró la mudanza de la capital de la música country hacia Branson, Missouri, para estar cerca de la operación de control mental y drogas de la CIA ubicada en Lampe, Missouri. Muchas personas en la industria del entretenimiento están conectadas con la conspiración o controladas mentalmente por ella. Una de las últimas fue Marilyn Monroe, una amante del presidente John F. Kennedy. Ambos iban a ser asesinados por la misma fuerza. Otra cantante mentalmente controlada, de acuerdo con Katy, es Loretta Lynn, una esclava de la Agencia Central de Inteligencia. Sus problemas mentales y emocionales eran causados por esto. El gerente del camino, de Loretta, Ken Riley, es un pederasta y el mejor amigo del entrenador de Katy, Alex Houston. Ambos estaban relacionados con el congresista de los Estados Unidos, Gary Ackerman, el demócrata, de Nueva York, quien, Katy informa, ejecutó una elaborada operación de drogas a través de los muelles de Long Island. Otra mujer mentalmente controlada rescatada por Mark Phillips fue Seidina, D.M.A. Reed, la hija del actor, cantante, Jerry Reed, del grupo Smokey y los Bandidos. Seidina había sido usada muchas veces con Katy en películas pornográficas bajo el control de su marido, el sádico David Rorick, también conocido como Dave O. Rorick fue entrenado en el control mental por Alex Houston y el famoso padre de Seidina, Jerry Reed, estaba al tanto de todo eso, de acuerdo con Mark Phillips. Seidina era una esclava sexual favorita del príncipe Bandar bin Salten, el embajador árabe saudita en los Estados Unidos. El cantante, Kris Kristofferson, un alcohólico drogadicto nacido en una familia de la CIA, también está involucrado como un seriamente desequilibrado controlador y manipulador mental de esclavos, según el libro y las declaraciones públicas de Katy. Ella escribe que fue torturada por el Michael Aquino usando choques eléctricos de alto voltaje. Kristofferson, un jesuita, es un socio del senador Robert C. Byrd, el controlador de Katy. En esa posición, se decía, en lenguaje del control mental, que Byrd estaba casado con Katy aunque ella estaba oficialmente casada con Alex Houston. Katy dice de Kristofferson en su libro: Kristofferson me estranguló casi hasta la muerte con su pene, lo que lo había excitado sexualmente más aún, a fines del verano de 1987 durante otro incidente relacionado con Byrd. Otro psicópata de fama mundial y narcotraficante para el gobierno es la leyenda de la música rock, Jerry Lee Lewis. Katy dice que fue amenazada en muchas ocasiones con las palabras, "Te venderemos a Jerry Lee". Este era el trasfondo de las vidas de Katy y a Kelly cuando Mark Phillips entró en la escena. Trabajó con Alex Houston sobre un trato de grandes empresas que involucraba a Hong Kong y China,
pero entonces fue informado por un representante del Ministerio de Defensa chino sobre el trasfondo de Houston y su participación en la Agencia Central de Inteligencia, drogas, blanqueo de dinero, prostitución infantil y esclavitud. El informante de Phillips, que exhibió prueba documental, dijo que Houston era un hombre muy malo y que sus crímenes eran de la Casa Blanca. Mark Phillips escribe en Transformation of America. Mi primera contestación a este funcionario era que Houston era demasiado estúpido y deshonesto para estar conectado con la inteligencia de los Estados Unidos. Este comentario fue contrarrestado rápidamente con una fotografía de Houston que retuerce el intestino. Él estaba sonriendo con una sonrisa abierta demoníaca mientras estaba teniendo sexo anal aparentemente con un pequeño, muy joven y asustado, niño negro. Después él me fue identificado a mí como un haitiano. Phillips hizo contacto con un viejo amigo, ahora muerto, quien había sido general de la Fuerza Aérea en la División de Inteligencia y mantenía conexiones cercanas con los niveles superiores de la inteligencia de los Estados Unidos y extranjera. El general le dijo sobre el comercio mundial de esclavos de la Agencia Central de Inteligencia y que Kathy y Kelly habían sido sometidas al control mental basado en trauma. Mark Phillips recuerda. Yo estaba creciendo dormido. Las primeras palabras que salieron de mi boca seca eran, ¿cómo liberaría usted estas personas? Él sonrió y dijo, yo no habría. ¿Qué va a hacer con ellos si usted consigue sacarlos? Antes de que yo pudiera contestar que él interrumpió y dijo, mire. Usted todavía es el mismo, pero nada más es con el tío, los Estados Unidos. Ahora la mayoría de la CIA, el FBI y la mafia son lo mismo, y están haciendo movimientos en el ejército. Phillips era insistente en que quería intentar un rescate y su amigo le dio las claves de control mental, basadas en el cristianismo y Dios, que activarían a Kathy para ir con él. La historia completa y detallada es contada en su libro que le insto, a usted, enérgicamente a que lea. Phillips los llevó a Alaska mientras dejaba mensajes para las autoridades de que no tenía ninguna intención de exponer la verdad. Dijo que las llevaría a Alaska y jugaría como un camaleón mudo. Esto, como esperaba, salvó sus vidas probablemente en esta etapa. También han sido ayudadas por muchas buenas personas en la inteligencia que quieren erradicar el mal. Hay una guerra interna desarrollándose. En Alaska, Mark Phillips usó sus conocimientos, con el apoyo encubierto de sus contactos, para desprogramar la mente compartimentada de Kathy. Esta tarea inmensa absorbió casi cada momento de vigilia libre mes tras mes. Pero él tuvo éxito y la mente y memoria de Kathy regresaron. ¿Qué historia tenía ahora para contar cuando recordó con la claridad del cristal todo lo que les pasó a ella y a Kelly? Desgraciadamente la desprogramación de Kelly probó ser aún más difícil y sufre de asma grave causado por el trauma constante que ha sufrido. Se hicieron intentos por parte del controlador mental de la Agencia Central de Inteligencia, Dr. Louis Jolin West, y sus socios para alejar a Kelly de Kathy y Mark y al final las autoridades usaron la ley para asegurar que los Estados Fascistas Unidos de América tenían control de ella otra vez. Al momento de escribir, Kelly, a la edad de solo 16 años, es una prisionera política bajo la custodia del Estado de Tennessee. Los medios de comunicación y el público han sido proscritos de los casos del tribunal que involucran a Kelly y le es negado el derecho a un abogado independiente. El tribunal también ha prohibido las palabras presidente, política, nuevo orden mundial, control mental y George Bush. A Kelly y Kathy nunca se les permite comunicarse a solas, y hablar de alguna manera del pasado está prohibido. A Mark Phillips, que salvó a Kelly de su tortura por el Estado, se le prohíbe incluso verla. Las autoridades se niegan a desprogramar a Kelly de su control mental del proyecto Monarcam Ultra invocando el Acta de Seguridad Nacional, enmendada por Reagan en 1984, que permite que ellos usen la excusa de la seguridad nacional. Están aterrorizados de lo que Kelly recordaría. Siempre que usted vea a gobiernos usando la excusa de la seguridad nacional para negar justicia e información, lo que ellos realmente quieren decir es la seguridad de su propio comportamiento delictivo. Kathy y Mark han tenido sus vidas amenazar muchas veces, pero han enviado su información, con apoyo documentado y a veces cassettes de audio, a un torrente de políticos de los Estados Unidos, agencias gubernamentales y grupos de presión, incluyendo Bob Dole. ¿Por qué ninguna reacción, señor Dole?
También han producido su libro asombroso, Trance, Formación de América, y hablado exhaustivamente en reuniones públicas por todo el país. Esto probablemente los ha mantenido vivos, porque matarlos simplemente confirmaría que lo que dicen es cierto. Y si los reclamos de Katy no son verdaderos, ¿dónde está la demanda judicial contra ella y el libro? La mayoría de los nombres involucrados son tan ricos que el coste de tal acción no sería problema. ¿Por qué el silencio ante acusaciones tan graves y extremas como estas? Si usted desea respaldar a Katy y Mark en su campaña por la justicia, usted puede escribirles a P.O. Box 158.352, Nashville, Tennessee 37215. Con su mente despejada de sus compartimentos, Katy podía recordar todo lo que había oído hablar sobre la conspiración global. Porque se pensaba que era segura, presenció muchas conversaciones sobre el nuevo orden mundial que respaldan los temas sobre los que yo y numerosos otros habíamos escrito, incluyendo los planes para un golpe militar en los Estados Unidos. Como las experiencias de Katy confirman, el intento por completar la toma del mundo no es una teoría, es real. Está ocurriendo ahora. Ella dice que escuchó tanto a Reagan como a Bush insistir en que el único camino para la paz del mundo era el control mental de las masas. Ella pudo observar la planificación del proyecto del nuevo orden mundial, Educación 2000, mientras estaba bajo el control de otro de los programadores y abusadores sexuales ella y de Kelly, Bill Bennett, un controlador mental entrenado por jesuitas, que se convirtió en secretario de Educación de los Estados Unidos bajo Reagan, Bush. Un supuesto pederasta es nombrado secretario de Educación de los Estados Unidos. Denme paciencia. Al final fue reemplazado como secretario de Educación por su socio, Lamar Alexander, el exgobernador de Tennessee, con quien Katy dice que había sido forzada a tomar parte en un ritual satánico en un área próspera de Nashville. El hermano de Bill Bennett, Bob, que también se alega que violó a Kelly en el bosquecillo bohemio en 1986, después llegó a ser consejero legal de Bill Clinton. Otro de los papeles de Bill Bennett era encabezar una guerra de drogas para George Bush. Bien, por lo menos Bennett no podía ser acusado de una falta de experiencia en el tema. Katy fue usada para comprometer y proveer los favores para políticos claves para asegurar el apoyo para Educación 2000. Ella se enteró de que este proyecto, también conocido como América 2000 y Global 2000, estaba diseñado para incrementar la capacidad de aprendizaje de los niños mientras destruye su habilidad de pensar críticamente por ellos mismos. Sí, madres y padres, nuestros niños están siendo controlados mentalmente todos los días en la escuela, y la mayoría de los maestros ni siquiera saben que lo están haciendo. Un amigo que trabaja en investigación de educación en el Reino Unido ha tenido acceso a estudios suprimidos que muestran que los niños están haciendo cada vez menos preguntas sobre los hechos que les enseñan en la escuela, particularmente después de que pasan a las escuelas secundarias. Katy fue testigo de cómo las Naciones Unidas son solo un vehículo para la élite global del ojo que todo lo ve. George Bush se refería al nuevo orden mundial como su vecindario, y hablaba sobre cómo él simplemente le dijo a muchos otros líderes del mundo, como el rey Fahd de Arabia Saudita, qué hacer y decir. Sin ninguna duda lo mismo se aplica a Saddam Hussein. La embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Madeleine Albright, es a sabiendas parte de la conspiración de nuevo orden mundial, y una vez George Bush la describió en presencia de Katy como la reverenda madre de todas hermanas, esclavas. Albright está al tanto de los esclavos mentalmente controlados del gobierno de los Estados Unidos y apoya esa política. Aún así, ella está delante de las cámaras de la televisión en las Naciones Unidas sermoneando a otros países sobre los derechos humanos. Brian Mulroney, el primer ministro canadiense y violador de niños, habló del plan para el nuevo orden mundial mientras estaba con Katy y Reagan en el mismo cóctel de la Casa Blanca en la que conoció a Albright. Katy dice que fue llevada posteriormente a un dormitorio de la Casa Blanca con otros esclavos, incluyendo una controlada por el senador de los Estados Unidos, Arlen Specter. Mulroney llegó entonces para violarlos después de activar su programación de esclavos sexuales. Katy notó que una de las esclavas tenía una rosa roja tatuada sobre su muñeca izquierda, y otras personas a quienes conoció con el paso de los años, incluyendo Mulroney, usaban el símbolo de la rosa roja. Esta es la señal del culto del nuevo orden mundial conocido como la Orden de la Rosa, posiblemente motivada por la sociedad secreta controlada por la élite llamada los Rosacruces,
y es parte del culto del ojo que todo lo ve. Otras personas relacionadas con la Orden de la Rosa incluyen a Clinton, Bush, Byrd, Bennett y Trudeau. Qué fascinante es, entonces, que el Partido Laborista de Reino Unido debió cambiar su símbolo partidario en la década de 1980 a la rosa roja. No está la vida solo llena de coincidencias asombrosas. Otro área vital que las experiencias de Cathy O'Brien iluminan es eso de la amenaza extraterrestre. Algunos de sus compartimentos mentales fueron programados con temas extraterrestres, y muchos de sus abusadores, incluyendo Bush, dijeron ser extraterrestres del lejano espacio interplanetario, quienes se habían apoderado del planeta. Cathy cree que proyecciones holográficas fueron usadas para hacerle creer que las personas se transformaban en extraterrestres, tipo lagarto. Esto se relaciona con el tema en alguna investigación ovni y extraterrestre de una raza conocida como reptiles, que opera en el planeta. ¿Qué hay si no fue un holograma lo que Cathy vio? ¿Qué hay si estos extraterrestres tipo reptil pueden manifestarse en forma humana? Sé que parece fantástico, pero con cada mes que pasa estoy más convencido por el peso de las evidencias de que este es el caso. Me explayaré sobre esto en mi próximo libro. Sin embargo, enfatizo otra vez que tenemos que tratar las afirmaciones sobre la amenaza de una invasión extraterrestre de este planeta con enorme cuidado. Si usted tiene tecnología de tipo platillo volador, desarrollada en las bases subterráneas secretas y usted tiene la habilidad de proyectar imágenes holográficas altamente detalladas, usted puede engañar fácilmente a las personas que no saben qué está ocurriendo para que crean que están presenciando tal invasión o una señal en el cielo de Dios, cualquiera sea el Dios que usted puede escoger seguir. Eso no quiere decir que lo que parece estar sucediendo esté ocurriendo en realidad. Los extraterrestres conocidos como reptiles y sus vástagos no necesitan invadir el planeta. Ya están aquí. Los eventos descritos por Cathy no están limitados a los Estados Unidos. El culto del ojo que todo lo ve es una operación mundial y por tanto sus satánicos rituales de magia negra están sucediendo en todo el mundo. Poco después de que me encontré con el material de Cathy O'Brien, conocí a otra mujer enormemente valiente, ahora en sus 40 años, en Inglaterra. La mantendré anónima en este momento. Las historias que me contó sobre sus experiencias reflejaban a tantas de aquellas descritas por Cathy O'Brien. Poco después de que nació en Darlington en la década de 1930, fue vendida por su padre a dos satanistas. Los conocía solamente como Thomas y Elena. Fue criada, en las circunstancias más horrendas en un hogar de niños en Hull, que era dirigido por dos otros abusadores de niños. Por la noche una luz de linterna brillaría en sus alcobas y si se sostuviera sobre usted durante 1 minuto aproximadamente, usted sabía que era su turno para irse abajo y ser abusado sexualmente. Las personas piensan que esta clase de cosas es rara. Como el infierno lo es. Es endémico. La red de rituales satánicos se conecta en la red de hogares de niños y albergues de fugitivos, para asegurar un suministro constante de niños. Por favor dígame qué sabe usted. Ted Gunderson, un hombre con 28 años de experiencia en el FBI, dijo en una conferencia de control mental en los Estados Unidos que después de una investigación larga y detallada, calcula que hay 3,75 millones de satanistas practicantes en los Estados Unidos y entre 50 y 60.000 sacrificios humanos al año. Terapeutas en la conferencia dijeron que sus clientes habían señalado a una tumba satánica masiva en una región abierta fuera de Lancaster, California. Otra existe, aparentemente, en Matamoros, México. De regreso en Darlington durante las vacaciones, de la edad de solo 7 y 8 años, mi informante inglesa encontró a su padre, que la conectó con los dos satanistas, Thomas y Elena. Sería drogada vía jugo de naranja y helado y llevada por la noche en una furgoneta a iglesias rurales en el área de Darlington. Las drogas fueron diseñadas para hacerla más fácil de controlar y compartimentar mentalmente para impedirle recordar lo que vio. Sin embargo, como suele suceder cuando las personas entran en sus 30 y 40 años, los compartimentos se debilitan gradualmente y sus mentes empiezan a revivir las escenas retrospectivas de sus ordalías. Las experimentan otra vez como mirando una pantalla de una película. Es por esta razón que tantos son asesinados antes de que lleguen a esa edad. Los otros son sometidos al Snatchback, cuando son secuestrados para sufrir programación mental, de refuerzo,
para mantener los compartimentos en su lugar y las memorias secretas. Crecientes números de personas que sobrevivieron a sus horrendas jóvenes vidas están empezando a recordar ahora y están contando el mismo relato básico. Si usted es uno de ellos, por favor contáctese conmigo. En las experiencias terribles en las iglesias rurales que ahora recuerda, ella y otros niños serían usados en rituales satánicos que involucrarían relaciones sexuales, tortura y homicidio. Las ventanas de la iglesia estaban cubiertas desde lo alto con cortinas negras y el interior fue dispuesto de acuerdo con la ley satánica con colores diferentes usados para ceremonias diferentes, dependiendo de la época de año. A veces usarían las iglesias en secreto, pero no subestime cuántas personas en el clero cristiano son miembros de la red satánica. Los satanistas estaban vestidos de batas, recuerda, y un número usaba máscaras, incluyendo la cara de una cabra. En el Reino Unido, como en América, algunos de los nombres mejor conocidos en el país están involucrados. Ella recuerda vívidamente, Dios, la idea de eso, estar tendida sobre su espalda sobre el piso de una iglesia cuando un niño gritando, de no más de 6 años, estaba siendo sujetado por el cabello encima de ella mientras un hombre que después se convertiría en un político cumbre en Irlanda del Norte tenía relaciones sexuales anales con él. Cuando había terminado, un cuchillo fue usado para cortar la garganta del niño y la sangre se derramó sobre ella. Recuerdo los ojos de este hombre, me dijo, la frialdad de sus ojos que nunca olvidaré. Él prefiere los niños a las niñas, dijo. ¿Por qué estoy pensando en el hogar de niños de Kincore en Belfast cuando escribo esto? En más de una ocasión, dice, fue violada brutalmente por otro hombre que ha sido un hombre de gran prestigio en la política del Reino Unido por décadas. Este hombre, dice ella, solía sujetar su cuerpo desnudo a él usando ganchos insertados en su carne en las caderas. Era solo una niña pequeña cuando esto estaba ocurriendo. Sé que esto es difícil de leer y estuve entumecido por días cuando escuché todo esto, pero es tiempo de ser adultos y saber qué está ocurriendo realmente en el mundo entero, porque si nosotros no lo hacemos esto continuará. Unos días después de hablarme, la mujer fue secuestrada de la calle e introducida a la fuerza en una furgoneta por 6 satanistas. Una jeringa fue sostenida en su garganta mientras le advertían que dejara de hablar a ese peligroso charlatán, y que dejara de mencionar nombres. Amenazaron su vida y la de sus hijos si continuaba. También le dijeron que si ella no se quedaba callada, el perro de la familia sería llevado y devuelto por correo en pedazos. Buenas personas. Es mejor que estos satanistas comprendan lo siguiente, yo sé los nombres de los 2 políticos famosos y tengo el testimonio de la mujer en vídeo. Copias de esto están en posesión de muchas personas diferentes y si alguien siquiera respira en exceso sobre ella, yo mismo, o cualquier persona relacionada con nosotros, esos cassettes serán enviados a numerosas personas diferentes en los medios de comunicación y otros lugares inmediatamente, y los nombraré públicamente yo mismo. Estoy esperando algunas confirmaciones más de otros abusados por estos hombres y, si los consigo, mencionaré los nombres de todos modos. Si usted sabe algo, contáctese conmigo. Lo que esta mujer y otros me han dicho desafía la credulidad si no estuviera viniendo desde tantas fuentes diferentes e inconexas, y las historias a través del mundo no estuvieran contando el mismo relato básico, incluso hasta el mínimo detalle de los rituales y las técnicas de programación de la mente. Los niños y los adultos traumatizados en que se convierten no tienen ningún lugar para escapar. Sus historias son tan fantásticas que pocos creen en ellos y están aterrorizados de ir con la policía porque saben que la red satánica incluye a los máximos oficiales de policía, jueces, funcionarios, personas de medios de comunicación, políticos, y muchos otros quienes controlan nuestra sociedad libre. Preguntas como: ¿a quién le vas a decir? Y ¿hacia dónde vas a escapar? Se usan para quebrar el espíritu de las personas. Su sentido de la desesperanza los hace pensar que no hay nada que puedan hacer para pedir justicia, así que se rinden y dejan de intentar. También, como tantos de ellos han dicho, son drogados y programados para tomar parte ellos mismos en el homicidio y la tortura rituales de otros niños. Esto es grabado en vídeo y mostrado a ellos cuando regresan a su estado consciente. Están tan horrorizados ante lo que han hecho y tan aterrorizados de las consecuencias que no se atreven a hablar a las autoridades. Las historias de las personas a las que he hablado y los relatos de otros que he leído hablan de eventos que están más allá de la comprensión, o, por lo menos,
lo serían si no estuvieran ocurriendo en realidad. Beber sangre, comer la carne de cadáveres, miles de adultos y niños enterrados en tumbas profundas, el homicidio de personas delante de la cámara para los así llamados vídeos, snuff, la historia es simplemente atroz. Una madre narró en un documental de televisión en la serie Despachos, en el Canal 4 en Gran Bretaña cómo fue forzada a que pusiera a su bebé recién nacido sobre un altar satánico y empujar un cuchillo a través de su corazón. Un satanista tenía relaciones sexuales luego con el cadáver del bebé muerto. Esto está ocurriendo en su país ahora. El culto del ojo que todo lo ve puede continuar con su dictadura global en todas sus formas grotescas porque la mayoría de las personas son incapaces de preocuparse sobre qué está ocurriendo en el mundo entero y quién está controlando sus vidas y las de sus hijos. Ellos están tan presionados por las deudas y el miedo que mantienen sus cabezas y sus ojos cerrados, o están más preocupados por el precio de cerveza, el más reciente escándalo sobre las telenovelas de la televisión, o cómo está jugando su equipo de fútbol. Michael Aquino, el representante del ojo que todo lo ve en el corazón de la guerra psicológica del gobierno de los Estados Unidos contra su propia población, dijo a Cathy O'Brien una vez. 95% de las personas quieren ser conducidas por el otro 5% y el 95% no quieren saber qué está ocurriendo realmente en el gobierno. Qué triste que esto sea en realidad cierto. Alguien que todavía cree que el resultado del partido de fútbol o el precio de la cerveza son realmente importantes en el cuadro más amplio de la vida en este planeta podría beneficiarse de leer lo siguiente. Es una narración en las palabras propias de Cathy de que le pasó a su hija, Kelly, una y otra vez. Kelly se puso gravemente enferma físicamente después de su admisión en el vecindario de George Bush y de cada encuentro sexual que ella tenía con él de allí en adelante. Ella alcanzó una fiebre de 40 a 41 grados centígrados, vomitó y soportó dolores de cabeza inmovilizantes por un promedio de 3 días, como es consistente con un trauma de alto voltaje. Estas eran las únicas evidencias acusadoras aparte de las quemaduras que marcaban con cicatrices que salieron en su piel. Houston me prohibió que llamara a un doctor y Kelly me prohibió que la confortara quejándose lastimosamente de que su cabeza dolía demasiado incluso para moverse. Y ella no se movió durante horas y horas. Kelly se quejaba a menudo de severo dolor del riñón, y normalmente su recto sangraba por un día o dos después de que Butch abusaba sexualmente de ella. Mi propia victimización de control mental me hizo incapaz de ayudarla o protegerla. Ver a mi hija en tan horrible condición clavó más profundamente mi propia cuña de locura perpetuando mi incapacidad total para atender sus necesidades hasta nuestro rescate por Mark Phillips en 1988. El recto sangrante de Kelly no era sino uno de muchos indicadores físicos de las perversiones pederastas de George Bush. Lo he oído por casualidad hablar descaradamente de su abuso sexual de ella en muchas ocasiones. Usó esto y las amenazas a su vida para mover mis hilos de influencias y controlarme. Las ramificaciones psicológicas de ser violado por un presidente pederasta son suficientemente capaces de hacer añicos la mente, pero según se informa Butch reforzó sus traumas a la mente de Kelly aún más con dispositivos sofisticados de control mental de electrónica de la Administración Espacial Norteamericana, NASA, y de drogas. Butch también instiló en Kelly las ataduras de «¿a quién vas a llamar?» y «te estaré vigilando», para reforzar aún más su sentido de indefensión. Las torturas y los traumas sistemáticos que soporté de niña ahora parecen triviales en comparación a la devastación física y psicológica brutal que George Bush infligió en mi hija. Mientras estaba leyendo eso y juntando la otra información en este capítulo, usted sabe qué estaba ocurriendo en el Reino Unido. La psiquis colectiva de Inglaterra estaba hipnotizada por un partido de fútbol en el Campeonato de Fútbol Europeo conocido como Euro 96. Los periódicos, la radio y la televisión estaban ardiendo con historias sobre el equipo de fútbol de Inglaterra. Los periódicos tipo tabloide, particularmente el Daily Mirror, estaban llenos de imágenes patéticas de jugadores ingleses, incluyendo algunos usando cascos de lata cuando el Mirror declaró la guerra del fútbol contra Alemania. Mientras tanto, estos periodistas estaban permitiendo que todo lo que he descrito y tanto más continúe sin investigar, sin exponer. Inglaterra perdió frente a Alemania en ese partido, bueno, y se vio como un tiempo para el luto nacional. Algunas personas lloraron porque 11 ingleses en camisas grises fracasaron en patear más veces una pelota dentro de una red que 11 alemanes en camisas blancas.
Todavía otros siguieron el alboroto en pueblos y ciudades. Un hombre ruso fue apuñalado porque sonaba como un alemán. Y algunas personas no pueden controlar el mundo y mantener todo este material silenciado. Es un pan comido. No estoy criticando el fútbol. Jugado bien es un juego hermoso, pero es solo eso, un juego. No es importante. Si no es el fútbol, son telenovelas en la televisión, las loterías, y espectáculos de juegos que enfocan la psiquis colectiva en la porquería total y por consiguiente distraen nuestras mentes de lo que la minoría diminuta nos está haciendo a nosotros y a nuestro mundo. También al momento que estaba compilando este capítulo, se me acercaron en la calle 2 misioneros mormones que trataban de convertirme a su fe. Estos 2 jóvenes clones de los manipuladores de la mente de Salt Lake City no tenían ninguna idea de los horrores que se perpetran en ese lugar, ni de que los verdaderos controladores de su iglesia son los satanistas y abusadores de niños del gobierno de Estados Unidos. La raza humana se ha permitido a sí misma convertirse en poco más que un hongo que es mantenido constantemente en la oscuridad y alimentado con estiércol. Cathy O'Brien y mi contacto en Inglaterra están ambas de acuerdo en que a pesar de todos los horrores y el control mental que sufrieron, el corazón de su espiritualidad no podía romperse. Ese centro espiritual es la chispa irrompible de la luz dentro de nosotros. Es la conciencia fuente. Amor puro. Eso es por lejos más poderoso que cualquier escala de negatividad. Es la chispa que nos llevará fuera de aquí si solo la liberásemos. ¿Cuáles son las emociones dentro de usted ahora que usted leyó acerca de esos nombres y acciones que he descrito? Para la mayoría, no tengo duda, será una combinación de odio, cólera y miedo. Todos ellos entendibles. Pero ¿qué emociones también consumen a las personas que hacen estas cosas y aquellos que controlan el culto del ojo que todo lo ve? El odio, la cólera y el miedo. No necesitamos más de eso seguramente. Aquellos que han sufrido y continúan sufriendo por causa de estas personas, o más bien de la conciencia que las posee, claramente necesitan nuestro amor en enorme abundancia. Pero así, también, lo necesitan aquellos que son los responsables. La falta del amor en sus corazones es la que les permite a ellos hacer eso. Por supuesto, lo que hacen debe ser expuesto y deben asumir las consecuencias kármicas de sus acciones. Estamos todos sujetos a eso y el tiempo para que ellos enfrenten sus acciones ha llegado. Pero por favor, envíeles amor, no odio. Son personas poseídas. Perdónelos, no saben lo que hacen. Simplemente tirar el abuso y el odio a esos involucrados es una manera fácil de pasar nuestra responsabilidad por todo esto a alguien más, de exteriorizar esa responsabilidad en lugar de mirarnos a nosotros mismos. No es bueno que alguien que abdique a su responsabilidad por lo que le ha pasado a Cathy O'Brien y todavía le está pasando a su hija, Kelly, y millones de otros por todo este planeta. Personas como Bush, Clinton, Reagan, Ford, Trudeau, Mulroney y Cheney pueden estar entre los perpetradores físicos de estos horrores, pero ellos solamente pueden seguir controlando este mundo, y tratando de esta manera pasmosa a nuestros congéneres hombres, mujeres y niños, porque la humanidad ha entregado su mente y permitido que solo los pocos dirijan la función. Usted es responsable, también, y así todos, particularmente aquellos que han entregado su propio poder infinito a una extensión tal que se han convertido en ovejas de 2 patas en el rebaño aturdido. Si la humanidad aprendiera las lecciones de todo esto y recuperara su poder, entonces las personas a quienes nombro en mis libros habrán hecho un favor a todos, en términos de la evolución colectiva humana, mostrando tan evidentemente, lo que ocurre cuando usted cede su derecho a ser usted. Usted controla su realidad, lo hacemos todos, y colectivamente hemos creado la realidad mundial que expuse aquí. Podemos crear una nueva realidad. Está solo a un pensamiento, una elección, un cambio de actitud de distancia. No hay un momento que perder. El tiempo para hacer esa elección es ahora. Nosotros, y solo nosotros, tenemos la llave que, con una vuelta, un cambio de percepción, puede transformar este mundo de una prisión a un paraíso.